Feliz miércoles, hermanos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, aunque estoy un poco nerviosa, pero bueno, es en línea, así que por lo menos solo veo los colchones de la casa. El tema de hoy va a ser sobre la historia de Jonás. Y yo sé que es una historia que todos la conocemos y estamos, o desde chicos nos cuentan la historia de Jonás, pero fue una de las lecciones de nuestra clase de jóvenes y me gustó mucho y por eso después de haber orado, porque realmente no sabía de qué hablar, dije así, dame un tema o algo, pero decidí la historia de Jonás. Am, y como lo hacemos en la clase de jóvenes, primero repasamos la historia, qué fue lo que pasó, y luego siempre les digo, hay que conectarlo al año 2020, aplicarlo a nuestras vidas y cómo esta historia, no solo leer una historia de la Biblia, sino que aplicarla a nosotros, a cómo nos afecta hoy en día esta historia, qué nos está tratando de decir Dios. Entonces vamos a comenzar como lo hacemos en la clase con la historia de Jonás. Eh, Solo son 4 capítulos, es un libro de la Biblia muy cortito y empieza al punto. Dios le dice a Jonás, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Jonás es uno de los únicos profetas en el Viejo Testamento que Dios le pide que predicara a los gentiles, a gente que no era judía. Eh, y era una ciudad mala, que ya le haya llegado a Dios su maldad. Y por eso Dios manda a Jonás. Y yo pienso, cuando pienso en Nínive, el nombre que se me viene a mente es como le dicen a Vegas, a Sin City, ciudad de pecado. Había mucho pecado, era horrible, y ya por eso Jesús mandó a Jonás. Y era una ciudad muy grande y estaba un poco lejos de donde estaba Jonás. ¿Y Jonás? ¿Qué hace Jonás cuando le llega el llamado de Dios? Jonás desciende a Jope para subirse a un barco que va para Tarsis. Y si nosotros no sabemos dónde quedan estas ciudades, yo les voy a explicar, no se preocupen. Jonás, de donde estaba, se suponía que él tenía que viajar hacia el noreste. Pero en vez, dice que baja y va a Tarsis, donde se sube a un barco, o sea que llega al mar, o sea que él en vez de subir noreste, él baja y va suroeste, completamente al opuesto que se suponía que tenía que hacer. Y como les dije, se acerca al mar para subirse a un barco. Y en ese barco dice que se va hacia Tarsis. Tarsis, a donde estaba él, o bueno, donde se subió en el barco, a donde quedaba Nínive, eran como unas 800 millas más o menos. Busqué y encontré unos mapas y una información allí y dice que, pero de donde estaba, de Jope, a llegar a Tarsis, es donde ahora es España, que queda 3000 millas de donde se va. Entonces, él no solo se está alejando, sino está huyendo completamente, se está yendo al otro extremo. Pero claro, él nunca llega a España o a Tarsis porque, bueno, ya sabemos cómo va la historia, pero allí ya llegaremos. Y entonces Jonás está en un barco y él, me imagino, muy cómodo, él ya se libró de esta carga que le había puesto Dios, que tenía que ir a predicarle a, a una ciudad de maldad. Él ya se libró, él queda en el barco tranquilo, pero Dios manda una gran tormenta. Y esa tormenta yo me imagino que horrible, porque dice que los marineros tenían un miedo horrible, tanto miedo que ellos le clamaban a sus dioses, cada quien a su dios para ver quién los iba a salvar.
Y dice que también en la Biblia dice que pensaban que iba a partirse el barco. Entonces lo que empiezan a hacer los marineros es empiezan a tirar toda la carga que tenían en el barco, le empiezan a tirar al mar para tratar de que quede más liviano el barco y que no se parta y que no se mueran y que no, y para tratar de salvarse ellos mismos. Y cuando todo esto está pasando, Jonás está tan cómodo que está dormido. Se durmió. Sí, él se despreocupó, él ya se había despreocupado porque ya no tenía que ir a Nínive, según él. Y el capitán va y despierta a Jonás y le dice, levántate y clama a tu Dios, Jonás, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces el capitán le está diciendo, por favor, llámale a tu Dios porque estamos desesperados. Cada quien le está llamando a su Dios, haz de tu parte, Jonás. Y mientras esto está pasando con el capitán, los marineros deciden que van a echar suertes para saber quién tiene la culpa. O quién tiene la culpa por la tormenta y por la desgracia que les está pasando. Y claro, Jonás resulta ser el culpable. Y los marineros se dan cuenta de algo, de un poder divino, algo está pasando y le dicen, ¿en qué trabajas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país, tu pueblo? ¿De qué nacionalidad eres? Se le está diciendo, ¿tú qué? ¿Por qué te está pasando esto? ¿De dónde eres? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Y Jonás les contesta, le dice, soy hebreo, temo a Jehová. Y allí hasta risa me dio, porque temo a Jehová. Qué ironía o qué irony, digo en inglés, que dice que temo a Jehová, se está tratando de escapar de Jehová, del llamado que le ha dado Jehová. Y dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo la mar y la tierra. Y se mete al mar. Ay, Jonás, no, es desesperante toda la historia de Jonás. Y dicen los marineros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos salvamos? ¿Cómo podemos sobrevivir esta tormenta, verdad? Y Jonás les contesta, échenme al mar y el mar se calmará. Esta terrible tempestad cayó sobre ustedes por mi culpa. Ay, qué noble Jonás. Él, mejor mátenme, estírenme al mar y ya pasará la tormenta y a lo mejor ya no tendré que ir a Nínive. Y él parece muy noble, pero en realidad él prefiere morir que irse a Nínive. Ni dice que intenta tratar de decirles que regresen a Jope. No, él dice, tírenme al mar. Y los marineros no lo quieren tirar al mar, ya se han dado cuenta que este hombre es importante o algún poderoso, un Dios poderoso quiere algo que ver con este hombre y ellos, ay no, tratan de remar a llegar a la tierra, pero no pueden porque llega más fuerte el viento y gritan, Dios, por favor, no nos dejes morir por matar a un hombre inocente. Entonces, lo van a arrojar al mar, ya lo van a tirar al mar, a sacar del barco, porque es lo que les ha dicho Jonás que hagan, pero lo hacen con un miedo, dicen, ay Dios, por favor, no nos mates, no nos dejes morir por matar a un hombre inocente, no nos culpes de su muerte, pues eres tú, Dios mío, quien ha querido hacer todo esto. El mar se calma y la Biblia dice que al ver esto, los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios. Le presentan una ofrenda y prometen seguir adorando. Y yo me quedo como que, wow, por todo lo que pasó, todo es horrible. Ellos se vuelven creyentes del Dios de Israel. Y como sabemos, la historia sigue y un pez enorme se traga a Jonás. Y Jonás queda en el estómago, en la panza del pez este grande 3 días y 3 noches. Y Jonás le ora a Dios y le dice, pero yo voy a adorarte. Solo les voy a contar un pedacito al final que dice, pero yo voy a adorarte y a contarte con alegría
cumpliré las promesas que te hice porque solo tú puedes salvar. Entonces le está diciendo, ok, voy a cumplir con mi promesa, yo sé que me traté de escapar, pero cantar, yo voy a adorarte y a cantarte con alegría y cumpliré las promesas que te hice, porque solo tú puedes salvar. Bueno, ya que está en una situación media difícil adentro de la panza de un pez grande, entonces, claro, Dios le da la orden al pez y el pez vomita a Jonás en tierra. Y Dios vuelve a preguntarle o a mandar por segunda vez a Jonás que vaya a Nínive. Y dice Jonás, ve a Nínive y le da la orden, ¿verdad? Y Jonás esta vez sí va, ¿verdad? Y quiero que se acuerden que Nínive era una ciudad muy grande. Jonás dice que tardó 3 días, 3 días en recorrer o cruzar Nínive. Y yo chequé y en Houston, bueno, a lo mejor si se pasa por partes tardaría tanto tiempo, pero es una ciudad muy grande. Y acuerden que también es una ciudad malvada. Sin City le puse yo. De aquí a... luego llega Jonás con el mensaje a predicar y él pasa caminando, recorriendo la ciudad de Nínive de un lado al otro, como dije, 3 días, y el mensaje es este, se los voy a leer, así dice en la Biblia. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. 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 Ese fue el mensaje. Ese fue el mensaje. Eso, que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Falta mucho, ¿verdad? En traducción hebreo dice que leí que esto traduce en 5 palabras. 5 palabras. Imagínense que Steve me haya pedido que dé un sermón y digas yo 5 palabras. ¿Por qué? ¿Eso es todo el mensaje que le tiene a Nínive? El mensaje de Jonás casi no tiene nada. ¿Por qué van a ser destruidos? ¿Cuál fue el pecado? ¿Qué han hecho? ¿Qué se supone que tienen que hacer? ¿Cómo se supone que tienen que responder? ¿Cuál es el llamado? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Y qué de Dios? No dice nada. Dice, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Y Dios qué? Jonás, está horrible este mensaje. Y para mí se me hace muy interesante que mucha gente dice que no saben si, gente de otra religión dice que a lo mejor la historia de Jonás es solo una historia, pero no, en realidad no pasó porque lo del pez grande que se traga a un hombre es muy raro, pero para mí lo más raro es lo que sigue. No es que se le vaya tragado un pez. Lo más raro que ese mensaje tiene este resultado. La gente de Nínive creyó el mensaje. Todos los que viven en Nínive ayunan y se visten de cilicio, tela áspera, dice. Esta tela yo no sabía qué era, pero ya van varias veces que nos vuelve a salir en la Biblia, entonces lo hemos estudiado en la clase de jóvenes, pero esta tela de silicio tiene un significado, es como humillarse, es como estar triste, y nosotros todavía hacemos muchas cosas por simbolismo, yo creo que se dice symbolism. Por ejemplo, uno se viste de negro para ir a un velorio, o uno no se pone de blanco para ir a una boda, porque simboliza algo en esa situación. Y la tela de silicio o la tela de áspera simboliza la humillación. Entonces, tiene mucha significancia que la gente se haya vestido de silicio o de tela de áspera. Y dice, no 1, 2 o 3, todos
toda la gente de Nínive, desde el más grande desde el más importante hasta el más pobre, más insignificante, dice que ayunan y se visten de cilicio. Y el rey se quita su ropa fina y también se viste de cilicio. Y el rey también da una orden, dice, prohíbe que la gente, los animales, las vacas, las ovejas coman. Hasta los animales los prohibió que comieran y que bebieran. Y ordena que todos se pongan vestimiento de cilicio. Y también que cubran a los animales con cilicio. Todos. No hay quien se escape de esto. Todos lo tienen que hacer. Y también se me hace interesante que sí, el rey pone la orden, pero desde antes que nos dice que el rey pone esa orden, antes de eso, la Biblia dice que la gente de Nínive creyó, todos creyeron y todos ayunan y todos se visten de cilicio y ya luego el rey pone la orden. Por si al caso uno se escapa, no sé por qué, pero sí, hasta el rey pone una orden y pide que todos oren a Dios. Ese mensaje que dio Jonás, como que sin ganas, y el rey dice que todos oren a Dios, ya creen en Dios, en el Dios de Jonás, y dejan de hacer lo malo, y dice que urgentemente oren a Dios y que dejen de hacer todo lo malo y lo violento. Para mí esto se me hace más raro o casi que more unbelievable, no sé cuál sería la palabra en español, pero more unbelievable que el pez grande que se traga un hombre, que con un mensaje de 5 palabras, toda una ciudad se haya convertido. Más increíble es la palabra. Y Dios, cuando Dios ve el cambio de Nínive, Dios decide no destruirlos. Parece que allá acaba la historia, ¿verdad? Como que se acaba la historia en un punto bueno. Pasa esta historia, Jonás, luego predica, la ciudad se convierte en creyentes y creen en Dios, le oran a Dios y Dios decide salvarlos. Y allá acaba la historia. Pareciera, pero no, la historia sigue. ¿Por qué? Porque Jonás se enoja. Imagínense, Dios salva a este pueblo, a esta ciudad, no los destruye. Y Jonás, en vez de alegrarse, en vez de ponerse feliz que ellos hayan recibido este mensaje, Jonás se enoja. Casi que hace un berrinche. Él dice, ¿no es esto lo que yo decía? Estando aún en mi tierra, pero por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que ya que tú eres Dios clemente y piadoso, tarde en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ay, Jonás. Jonás le está diciendo, por eso yo huí, Dios, por eso, porque yo ya sabía que tú eres misericordioso, yo ya sabía que tú los ibas a proteger, que los ibas a perdonar, eres misericordioso. Ay, mejor me muero, mejor quítame la vida, Dios. Qué dramático. Jonás era, no, increíble. Ya segunda vez que pide morirse. Es mejor morir que estar con un Dios que es misericordioso. Pobre de Jonás, que tiene un Dios tan misericordioso. Y por eso es que quiere huir a Tarsis. Ay, ay, ay. No. Esto nada más. No. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Y Dios le dice, ¿haces tú bien en enojarte? No tiene sentido. Thank you, Daniel. No tiene sentido esto realmente, como el pensar de Jonás realmente no tiene sentido. Para él es mejor estar muerto que tener un Dios que ama a sus enemigos. Piensen en eso, que se les quede.
Y Dios le dice, ¿haces tú bien enojarte tanto? Y Jonás dice, Jonás mejor se sale de la ciudad y acampa hacia el oriente de la ciudad y se hace una enramada, un shelter, porque yo no sabía que era enramada, y se sienta a la sombra para ver qué le pasa a la ciudad. Para mí se me hace raro, ¿para qué se va a ver qué es lo que va a pasar a la ciudad? No la va a destruir, ya dijo Dios, pero bueno, él se sienta allí, hace su enramada y se sienta abajo de la sombra. Y Dios le prepara una planta y esta planta crece sobre Jonás y le da una sombra. Entonces queda él muy a gusto, Jonás. Después de todo lo que ha hecho, Dios lo está dejando muy cómodo. Y Jonás dice que se alegra y está muy feliz de que haya tenido sombra. Yo apunté aquí, dije, wow, primera vez que se alegra Jonás. Y luego Dios le manda un gusano. Y este gusano lo manda para que le picara la planta y la planta se seca y se muere. Y se queda Jonás sin sombra otra vez. Y manda un viento, Dios, le manda un viento a Jonás tan caliente que Jonás casi se desmaya. Así que está en un calor y yo inmediatamente pensé en en los conquistadores. Estamos hablando, Emily y yo, que hace casi exactamente un año los conquistadores estaban regresando de Oshkosh y se quedan les quedaban, no me acuerdo cuántas horas, yo creo 3, 4 horas, y estaban en el camión en Texas, con el calor del verano. Ustedes han salido ahorita, está un calor horrible. Y ellos venían a pleno día viajando en un camión que ni podían bajar las ventanas. Lo único que podían abrir era la tapita de arriba, que es el emergency exit. Llegaron todos sudando, mojados de sudor, cansadísimos y ninguno contestó como contestó Jonás. Después de que le quitan la sombra a Jonás, hace otro berrinche. Dice, prefiero morir que seguir viviendo. Tercera vez que dice que quiere morir. Y Dios le contesta, ¿crees que es justo que te enojes tanto porque se secó esa planta? Y Jonás le dice, por supuesto que sí, sin ella prefiero morir. Emily siempre dice, so extra, tan dramático este Jonás. Es la cuarta vez en esta historia de Jonás que él pide morir. ¿Por qué? Porque ahora le quitaron la sombra. Ay, ay, ay. Y allí es lo último que sabemos de Jonás. La historia acaba con la respuesta que le da Dios a Jonás y acaba en una pregunta. Dios dice, ¿estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste creer? En una noche creció y en la otra se secó. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120,000 personas que no saben qué hacer para salvarse. Y hay muchos animales. Y así acaba la historia. ¿Qué dice Jonás? No sabemos, como que queda colgando la historia. Hubieran muchos otros puntos que a lo mejor hubiera acabado bien la historia, ¿verdad? Cuando el pez grande saca o vomita a Jonás sobre la tierra y ya, oh, sí, se fue a ayudar a Nínive. Podría acabar allí. También hubiera podido acabar cuando toda la gente de Nínive se convierte y le ora a Dios y Dios decide que no va a destruir a Nínive. Pero no, tampoco acaba allí. Acaba así, con una pregunta que Dios le hace a Jonás, después de que Jonás se enoja y por cuarta vez pide morirse. Pudo haber acabado en algo mejor, pero yo creo que lo que pasa con Jonás después realmente no es importante porque este mensaje ya está completo. Esta pregunta que Dios le hace a Jonás no es solo para Jonás, sino que también para mí y para ti.
Jonás es el personaje bíblico o el good guy, se supone, ¿verdad? Es el personaje bueno, el que deberíamos de querer, ¿verdad? Es el profeta de Dios. Él debería de ser el que nos cae bien, likable, lovable, pero en vez, cae mal, cae mal Jonás. Y los malos o la gente mala o malvada caen bien, caen mejor. Ellos sí son likable, lovable, sí se dejan querer. Los marineros ni quieren tirar a Jonás sobre el barco, no lo quieren tirar al mar porque se les hace mala onda o se les hace feo tirar a este hombre de Dios al mar. Y la gente de Nínive, con un sermón de 5 palabras, están listos para recibir el mensaje de Dios y creen en Dios. Y el rey de Nínive hasta se quita su vestimenta de rey y se pone la tela de silicio. ¿Cómo puede ser? Jonás se supone que nos debe de caer bien, ¿verdad? Jonás ni les quiere predicar el mensaje de Dios. Y cuando por fin llega a la fuerza, porque tuvo que pasar por el estómago de un pez para por fin llegar a Nínive, se enoja que Dios los perdona. Ay, Jonás. Bueno, allí acaba la historia. La aplicación, como pasamos normalmente con nuestra clase, la aplicación del año 2020. Por primero puse yo, Dios nos pide hacer cosas que nos incomodan, ¿verdad? Pero es por algo. Lo que Dios le pide a Jonás no es nada fácil. Es difícil, es incómodo, pero uno crece en la incomodidad. En la incomodidad hay crecimiento. Le dije a mi mamá, no sé si suena bien esa oración, pero así puse yo, en la incomodidad uno crece. Y yo le explico esto a mis pacientes todos los días, porque a veces no quieren hacer los ejercicios, los quieren hacer muy fáciles y yo les digo, miren, imagínense una burbuja, ¿verdad? Y si uno solo está trabajando aquí, la burbuja nunca va a crecer porque no están empujando al borde de la burbuja. Uno tiene que salir un poco de la burbuja para que pueda crecer más. Porque allí, con el ejercicio, si yo haría pesas con esto todos los días, pues no me va a servir de nada, ¿verdad? No va a crecer el músculo, tendría que ser algo más pesado, algo que sea incómodo. Igual es con las situaciones de la vida, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo fui a Palau realmente no quería ir, era muy incómodo, lloré, 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 pero crecí mucho o aprendí mucho. Cuando estudié para ser physical therapist, también lloré, también pasaba horas estudiando, me desvelaba estudiando, no era nada, nada cómodo, pero aprendí. Si uno queda en las matemáticas y solo hace 4 más 4 y por vida solo es el problema de matemáticas que hace, nunca va a aprender más. Tiene que hacer algo que sea un reto, que sea difícil, que sea incómodo para poder crecer. En la incomodidad uno crece. El segundo punto que puse es la voluntad de Dios, tenlo por seguro que se cumplirá. ¿Estás tú dispuesto a dejarte usar por Dios? ¿Y con qué actitud lo harás? ¿Verdad? Porque la voluntad de Dios, eso por seguro se va a hacer, sea por ti o por alguien más, pero Jonás, Jonás sí hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero lo hace con un genio atravesado, diría mi mamá. Jonás al principio no le hace caso a Dios, pero acaba en la panza de un pez. Y aún así lo hace de mala gana. De la voluntad realmente nunca me había relacionado tanto con la historia de Jonás porque no me relacionaba con un hombre que quedó dentro de la panza de un pez grande, pero después de estudiar la
el libro de Jonás, no solo leerlo, pero estudiarlo por mí misma, que de por sí, let that be a lesson to my young people, that I always tell my kids this: read and study for yourself. Don't rely on someone else's account or personal experience with what the Bible says, right? Because God has a message for you specifically. So when you read that, man, God is talking right to you instead of hearing it through somebody else. Okay, back. Cuando yo estudié y leí la historia de Jonás, nunca me había relacionado tanto con él, pero poco a poco me voy dando cuenta que tengo mucho en común con Jonás. eh, yo no sé ni podría contar cuántas veces yo he renegado sobre un cargo o una responsabilidad. Em, Sin embargo, este sermón dije yo, ay, no sé por qué dije que sí, si yo batallo para hablar en español, para hablar en español en público, una conversación es muy diferente, con mis pacientes es muy diferente, pero para dar un sermón para mí se me hace más difícil. Y me estaba riendo con mi mamá porque dices, sí, qué bien, tú le dices muy nice a Stevie. Y yo le dije que tú le ibas a decir que no, porque yo le había dicho que no, que yo no, eso no, eso no. Pero, y ay, ¿qué les iba a decir? Pero incluso cuando estaba yo preparando para el sermón, me empezaba a quejar y yo, no seas como Jonás. No seas como Jonás, hazlo de buena gana, no seas como Jonás. Este, Cuando Dios te pide que hagas algo, Él te está pidiendo, te está dando una oportunidad para crecer, una oportunidad para crecer con Él, para acercarte más a Él. Y como dije, acuérdense, punto número uno crece en la incomodidad, aunque parezca algo difícil de hacer, hay que hacerlo y hay que hacerlo de buena gana. Eh, mm, no tengo duda que yo voy a volver a renegar o a tratar de negociar con Dios, a tratar de decirle, no, esto no, Dios, esto para mí no, pero ahora yo sé que me voy a tratar de recordar que no haga eso, que yo tenga la disposición de hacer estas cosas y de forma de buena gana. El tercer punto es que Dios ama a tu enemigo y a mi enemigo. Y tú y yo también lo deberíamos de amar. La historia acaba con una pregunta, como les dije, que Dios le hace a Jonás. Y esa pregunta no solo es para Jonás, sino que para nosotros. Dios les está diciendo, eh, Dios, bueno, acuérdense que Jonás estaba enojado, am, porque Dios le había quitado la planta, ¿verdad? Y, y Dios termina con la pregunta, se las voy a volver a leer. La pregunta dice, ¿estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer? En una noche creció y en la otra se secó. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 20,000 personas que no saben qué hacer para salvarse y hay muchos animales. Dios le está diciendo a Dios, tú ni tienes ninguna conexión con esa planta. Está tratando de razonar con Jonás, hacer lo que entienda, porque este Jonás no entiende. Y Jonás se enoja. Él ni sembró la planta, él ni le dio agua, no, él no tiene nada que ver con esa planta. Y yo me pongo a pensar, pues con Ranger, nosotros, y digo nosotros, porque si no se enojan mis papás y Emily conmigo, nosotros hemos cuidado tanto a Ranger y mi papá al principio no lo quería, pero después de estar y convivir con Ranger y después de darle de comer y sacarlo, ir a caminar con él, uno se encariña, ¿verdad? Se encariña. Ahora, mi papá está loco por Ranger y yo no,
Ahora me dice que yo sí me puedo ir de la casa, pero tengo que dejar a Ranger. Y ese es el punto que le está diciendo Dios a Jonás. Le está diciendo, Nínive es esta gente de Nínive es mi creación y tú quieres que yo nada más no me preocupe por ellos, que los destruya así de fácil nada más. A ti se te hace tan fácil, pero te enojas sobre esta planta que ni conexión tienes con esa planta, ni cariño tienes ni le has dado agua a esta planta. ¿Cómo crees que yo no me voy a preocupar por, por Nínive? Eh, Nínive no era un lugar fácil de querer, era un lugar malvado. Me imagino que Jonás no tenía nada en común, él era un profeta de Dios, que no tenía nada en común con Nínive, pero acaban siendo buenos, acaban aceptando a Dios. Yo estoy seguro, bueno, yo estoy seguro que tú y yo hemos tenido, o a lo mejor tenemos, y tendremos un Nínive, o una Nínive, o un grupo de Nínives. Well, guess what? Adivinen que Dios también los quiere, a tu Nínive y a mi Nínive. ¿Y cómo serás tú con tu Nínive? ¿Y cómo serás con gente que es diferente a ti o a mí? O que creen en algo diferente. Cuando Dios nos llama a hacer algo, ¿cómo vamos a tratar a nuestros enemigos o a gente que no conocemos? Jonás es uno de solo 4 profetas que Jesús menciona durante el ministerio, durante su ministerio, y lo menciona en Mateo 12:31 al 41. Jesús se identifica con Jonás. Dice que así como Jonás estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches, así yo también, el Hijo del Hombre, estaré dentro de la tumba 3 días y 3 noches. Entonces él se identifica por lo que pasó Jonás. Pero yo realmente creo que Jesús y Jonás tienen mucho más en común, ¿verdad? Los dos son llamados a completar una misión. Y esa misión es una misión difícil. Les toca ir lejos, fuera de su comfort zone, fuera o les toca entrar a la incomodidad, fuera de su ambiente normal, ¿verdad? Una misión que no era para ellos, no era para el beneficio de ellos mismos, sino para un grupo de pecadores, de malvados, de gente imperfecta, de gente que como tú y yo, ¿verdad? Fue lo que fue el llamado de Jesús y de Jonás. Y los dos cumplen su misión, pero de manera muy diferente. Jesús lo hace con amor, con disponibilidad, con gusto. Él buscaba a la gente y la gente lo buscaba a él. Pero Jonás es completamente diferente. Él hace todo lo opuesto. Se queja, casi que lo hace a la fuerza, ¿verdad? Él huye al principio y luego va. Lo hace sin ánimo, su sermón de 5 palabras, de lo más básico, y renegando casi que a cada vez que habla, se está renegando de algo y enojado por la salud del enemigo. Mi deseo es que nosotros seamos más como Jesús y que sigamos el ejemplo de Jesús y que no seamos tan quejosos como Jonás. Este sermón o esta lección que nos tocó a los jóvenes, yo la sentí ¡ay! Hasta aquí. Y por eso me conecté mucho con la historia de Jonás y no se trata solo de un hombre que acaba en tiene mucho más esta lección. El la lectura bíblica de hoy fue: todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a la gente. Colosenses 3:23. Oremos. Gracias, Señor, por este lindo miércoles que nos has dado. Gracias por todas las oportunidades que nos das
de hacer trabajo para ti, Señor. Ayúdanos a estar dispuestos para hacer tu trabajo, Señor. Ayúdanos a hacerlo con felicidad, con amor, como lo hizo Jesús y no como Jonás. Señor, ayúdanos a aprender por medio de las lecciones que nos das por diferentes personajes bíblicos. Ayúdanos a conectar contigo, a, a leer de tu Biblia para que tú puedas hablar con nosotros por medio de la Biblia. Señor, quédate con cada uno de nosotros y quédate con nosotros durante esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.